En esta ocasión vamos a hablar del diagrama de potencia del UPS interactivo. Aquí lo que estamos viendo van a ser los componentes que integran cada uno de los bloques principales y vamos a analizar más a detalle cómo funciona la regulación de voltaje. Para comenzar, antes que nada, lo que voy a hacer es hacer un zoom en la etapa del transformador, que es parte del regulador de voltaje y en sí es parte de todo el diagrama interno del UPS, para hacer unas pequeñas observaciones. Y una vez que terminemos de hablar del transformador, ya veremos todas las etapas a detalle. El transformador que se utiliza en los equipos interactivos es un autotransformador. Este sería el devanado del autotransformador, donde en esta parte de abajo tenemos el neutro y aquí tenemos tres posibles entradas. Son tres taps con los cuales vamos a hacer posible lograr una regulación de voltaje. Dependiendo del voltaje de la entrada, vamos a cambiar cuál es el tap que vamos a utilizar y de esa manera lograremos ajustar el voltaje de salida a un voltaje más adecuado. Por este lado, en esta bobina, en este devanado que les estoy mostrando, sería el de la etapa del inversor. Aquí sí, este devanado con respecto a este devanado, que le podemos llamar también devanado de salida, aquí sí forman un transformador aislador. Este transformador es así porque el inversor va a partir de un voltaje muy bajo, que sería una corriente alterna de 12 volts, y entonces el transformador tiene que elevarlo. Entonces la relación de transformación entre este devanado y este devanado va a ser tal que de 12 volts de corriente alterna aproximados que va a haber, vamos a obtener en la salida 120 volts de corriente alterna. Por eso es esa relación de transformación. Por eso en este devanado vienen pocas vueltas y en el secundario vienen más vueltas. Por este lado de abajo hay un tercer devanado, que es este que estoy marcando ahora. Ese tercer devanado es pequeño también y la función de ese devanado es para el cargador de baterías. Como ahorita lo vamos a ver, aquí estamos viendo ya un diodo, un condensador. Con este devanado nos va a ser posible obtener un voltaje continuo suficiente para poder cargar la batería. Aquí lo que yo quería es que vieran y analizaran cómo es el transformador. Este transformador es un diseño especial para los equipos interactivos y generalmente traen estos tres devanados. Por este lado tenemos la entrada del UPS, donde aquí tenemos la línea y aquí tenemos el neutro. Dependiendo del país en el que vayamos a utilizar el UPS, lógicamente el UPS es diferente porque tiene que cambiar el transformador, pero dependiendo del país podría ser un voltaje nominal de 120 volts, o para países europeos como España, países aquí en América como Argentina, por ejemplo, utilizan de fase a neutro o de línea a neutro, ellos utilizan 220 volts. El diagrama es el mismo, lo que va a cambiar es el transformador básicamente. ¿Por qué? Porque en México, en Estados Unidos, el inversor me va a generar alrededor de 12 volts de corriente alterna para elevar a 120, pero para países que utilicen como voltaje nominal 220 volts, el transformador es diferente para que con los mismos 12 volts nosotros podamos obtener 220 volts. Eso es lo que cambia. Básicamente toda la electrónica y todo lo demás va a ser bastante similar. La primera etapa que nos vamos a encontrar es la etapa del filtro EMI, de la cual ya habíamos discutido en otros videos anteriores. Generalmente se compone, dependiendo de la calidad del equipo, se compone por condensadores, por bobinas de filtraje, y estas bobinas lo que van a hacer es que van a atenuar o van a cortocircuitar, van a dar este camino
a las señales de alta frecuencia para que no logren pasar hacia adelante. De esa manera se va a atenuar o evitar que pasen a la siguiente etapa. Además, en la etapa EMI contamos con protectores de picos de voltaje, donde lo mínimo es que haya uno de línea neutro, pero lo ideal es que debería haber 2 o 3 más. Ya la cantidad de protectores contra picos de voltaje o MOV que tenga el equipo dependerá de la calidad del mismo. Entre más caro es el equipo, pues el fabricante le da más presupuesto a esa etapa y le agrega más componentes de protección. Bien, en esta parte tenemos la etapa de regulación de voltaje. Vamos a analizar a detalle cómo funciona esta etapa. Voy a hacer un zoom a esa etapa de regulación de voltaje junto con el transformador. Por esta línea le llega el voltaje, lo que sería la línea, a la etapa de regulación de voltaje, y por abajo aquí está el neutro. El neutro se conecta a este punto del devanado principal del transformador, y aquí tenemos 3 taps posibles que estoy marcando en color rojo. El tap central, que es este tap sería el tap de voltaje normal, es decir que el voltaje que entre es el que va a salir. Esta es la salida ya hacia la carga. Si el UPS cierra este contacto de relevador, el voltaje que entre es el mismo que va a salir hacia la carga. Por lo tanto, en este tap central no hay regulación de voltaje. El voltaje que entre es el mismo que sale. Le llamamos a este contacto K normal, K norm. Si el voltaje en la entrada es alto voltaje, vamos a cerrar este contacto de relevador para que la corriente entre por aquí, y entonces vamos a tomar toda la bobina para alimentarlo, y la salida, que siempre es en el tap central, la salida va a aparecer con un voltaje reducido, aproximadamente unos 6 volts. Si el voltaje de entrada son 120 volts, aproximadamente le estamos bajando un 5% al voltaje. Es un aproximado. Entonces, cuando el voltaje es alto, cierra K-trim y tomamos toda la bobina. Como alimentamos toda la bobina, pero sacamos el voltaje con menos vueltas, el voltaje se ve reducido. De esa manera, lo que estamos haciendo al cerrar este contacto es reducir el voltaje que está entrando para entregarlo a la salida. Y le llamé K-trim porque trim es una palabra en inglés que significa reducir o atenuar. En muchos UPS, de hecho, a esa etapa le llaman trim. Por otro lado, si el voltaje que entra al UPS es un voltaje de un nivel bajo, 100 volts, 105, es un voltaje bajo, lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar este otro contacto de relevador que se llama K-boost. Boost quiere decir mejorar o aumentar. Y lo que estamos haciendo es tomar alimentación en una bobina más pequeña, y por la inducción magnética se va a inducir voltaje en este devanado, en este, y se va a sumar a este. Entonces estamos aumentando el voltaje que entregamos a la salida. No olvidemos que la salida siempre va en este tap central. Entonces estamos aumentando aproximadamente un 5% más. De esa manera es como funciona la etapa de regulación de voltaje. Hacemos cambio de taps dependiendo. El K-trim lo usamos si queremos reducir voltaje, el K-boost lo usamos si queremos elevar voltaje, y el K-norm es si no necesitamos regular el voltaje. Si el voltaje en la entrada es adecuado para alimentar la carga,
se cierra este contacto central para que no haya regulación. Ahora vamos a ver cómo funciona el inversor. Aquí tenemos la batería, que para el caso yo lo puse una batería de 12 volts. Puede ser 12, 24, dependiendo del diseño y dependiendo de la potencia. Y este arreglo con Q1, Q2, Q3 y Q4 es un arreglo de tipo puente. Se le llama puente H si mal no recuerdo. Y es un arreglo con 4 transistores, que aquí yo estoy colocando 4 MOSFETs para poder crear la alternancia. A partir de una corriente directa que es de la batería, vamos a entregar una corriente alterna en este y en este punto. Aquí ya hice más pequeño el diagrama y vemos que son estos los puntos que alimentan el devanado del inversor. Voy a graficar de este lado cómo vamos a generar la forma de onda. Primero lo que vamos a hacer es que vamos a encender el transistor Q1 y el transistor Q4. Si encendemos el transistor Q1 y el Q4, recuerden que estos transistores van a estar operando como interruptores electrónicos. A partir del voltaje positivo de la batería, como Q1 conduce, pasa la corriente por aquí, entonces la polaridad positiva está en esta parte de arriba. Y el regreso de corriente, después del transformador, es por el transistor Q4 hacia el negativo de la batería. Por lo tanto, aquí sería el negativo. Entonces, al devanado primario del transformador, le estamos alimentando un voltaje más menos. Lo podemos representar como un escalón de 12 volts. Ese voltaje va a aparecer por un tiempo aproximado para 60 Hz. Va a ser un tiempo aproximado de 4 milisegundos. Después de ese tiempo de 4 milisegundos, vamos a apagar los dos transistores. Y al estar apagados los dos transistores, el voltaje es 0 por otros 4 milisegundos. Ahora encendemos el transistor Q3 y Q2, de tal manera que el positivo de la batería va a pasar por Q3 y si se fijan ya va ahora en la parte de abajo y el regreso después de la bobina es por Q2 hacia el negativo de la batería. Por lo tanto, el negativo está arriba. Ahí ya estamos invirtiendo la polaridad de voltaje que alimentamos al devanado del inversor. Y esto lo representamos en el diagrama como un escalón también de 4 milisegundos. Después de esos 4 milisegundos, apagamos nuevamente los transistores y volvemos a tener un 0. A partir de aquí, volvemos a hacer la misma operación, un pulso positivo, 0, y ahí estamos formando la onda cuasi senoidal, con picos de más 12 y menos 12 volts. De esa manera, creamos el voltaje de corriente alterna a partir de una corriente directa de la batería. Esos 12 volts, esa onda cuasi senoidal de 12 volts, entra al transformador y en el secundario, que sería este punto, y el central, nos va a generar 120 volts de corriente alterna por la relación de transformación de primario, que es este, a secundario. Y esa es la manera que funciona el inversor. Algo que no mostré aquí es que obviamente este contactor tiene que estar cerrado.
cuando vamos a utilizar el inversor para que pase corriente hacia el devanado. En esta parte yo puse este punto y le llamé BAT+. Es para evitar hacer una conexión que ahorita vamos a ver en la etapa del cargador. El cargador de baterías, su salida viene y se conecta aquí a BAT+. Por eso lo identifiqué de esa manera. En este lado ya estamos viendo la etapa del cargador de baterías. Este pequeño devanado, aquí hay una corriente alterna que posiblemente sea unos 10 volts a 12 volts de corriente alterna. Colocamos un diodo, por lo tanto aquí tenemos un voltaje positivo. Bueno, aquí tendríamos una forma de onda pulsante, pero ya con el condensador, pues ya va a ser una continua. Entonces, con el diodo rectificamos, con el condensador filtramos y ya tenemos aquí un voltaje que debe ser aproximadamente de unos 14 volts para cargar la batería. Siempre está disponible mientras haya energía en el transformador. Aquí tendremos un voltaje, se rectifica y se filtra. Siempre está disponible, pero la carga a la batería solamente le va a llegar si encendemos o no el transistor QCARG, el transistor del cargador. El microprocesador va a decidir cuándo es el momento adecuado de encender este transistor o de apagarlo, para iniciar la carga o para terminar la carga de la batería. Y este es el punto que ya es la salida del transistor y va y se conecta a la batería para cargarla. Recordar que este punto y este punto, que es el neutro, son las terminales ya de salida del transformador hacia la carga. El voltaje a la salida, que es aquí y aquí, puede aparecer dependiendo de que alguno de los relevadores esté activado. Ya con eso tenemos voltaje a la salida. O si no, el otro caso sería que todos los relevadores estén abiertos, pero esté cerrado este y lógicamente esté encendido el inversor. Y en este modo estamos operando en baterías. Así es de sencillo. Entonces, el switch de transferencia del que nosotros hablamos, aquí serían estos relevadores y este relevador. En todo momento o está cerrado este, que indica que estamos en baterías, o está cerrado uno de estos, que indica que estamos regulando voltaje y estamos en normal. Entonces, o está cerrado uno de estos, o está cerrado este. Como ven, entonces es muy sencilla la operación del equipo. Vamos a repasarlo nuevamente. Si el voltaje fuera bajo, por ejemplo, 100 volts en la entrada, necesitamos elevar el voltaje. Por lo tanto, cerramos el contacto K-Boost y el camino de la corriente sería por aquí. Aquí hay el regreso hacia neutro. Y esto va a hacer que haya una inducción de un voltaje mayor y por lo tanto en este punto vamos a obtener un voltaje mayor que los 100 volts que están entrando. Entonces de esa manera logramos elevar el voltaje a 120, 122 aproximadamente. No va a ser siempre exacto en 120. Son brincos. Recuerden que al haber una corriente aquí, por el campo magnético en el núcleo, se va a inducir un voltaje aquí y se va a inducir un voltaje aquí. Nosotros tomamos solamente el de este punto, que es lo suficiente, está elevando alrededor de unos 5 o 6 volts para compensar lo que necesitamos hacer. Por otra parte, si el voltaje fuera alto, por decir 133 volts, necesitamos reducir voltaje, entonces vamos a cerrar el contacto K-trim y el camino de la corriente sería por aquí y estamos alimentando corriente a todo el devanado, de tal manera que
como la salida es menos vueltas que el completo, aquí estamos obteniendo un voltaje menor al que entró y obtenemos 120, 123 volts aproximadamente. Esa es la manera que funciona la regulación de voltaje. Ahora veamos el caso que el voltaje sea muy alto, mayor que 145 volts o menor que 90 volts. El voltaje está tan alto o tan bajo que ya no podemos compensar lo suficiente con la etapa de regulación de voltaje. Ahí lo que hacemos es que abrimos todos los contactos del regulador de voltaje y cerramos el contacto del inversor al mismo tiempo que encendemos el inversor. Empezaremos a generar una onda cuasi senoidal y obtenemos a la salida, por lo tanto, también una onda cuasi senoidal, pero en 120 volts. A partir del inversor. Y va a permanecer operando de esta manera hasta que el voltaje ya entre a un nivel adecuado para que otra vez entre el regulador de voltaje o hasta que la batería se termine. Si ya llega a haber un bajo voltaje de batería, se manda a apagar el inversor para ya no descargar más la batería y se apaga la carga. Esa transferencia entre que se abren estos contactos de relevador y cierra este, esa es la que yo comentaba que toma aproximadamente de 2 a 8 milisegundos, que es un tiempo lo suficientemente corto para que la mayoría de las cargas electrónicas o motores o focos no se apaguen y no se afecte su operación. Finalmente, vamos a poner el caso de que ya regresó la energía a niveles normales. Supongamos que ya llegó la energía a niveles normales otra vez y ahorita está en 123 volts. Por lo tanto va a cerrar K-norm y la energía va a pasar por aquí hacia la carga. Y este es el neutro y la carga va a tener a la salida los mismos 123 volts. Como habíamos descargado la batería ligeramente, pues hay una corriente y por lo tanto aquí tenemos un voltaje de aproximadamente 14 volts y el MOSFET está encendido, por lo tanto hay corriente hacia la batería y estamos cargando la batería. Supongamos que en este momento tenemos 13.1 volts en la batería, en este punto, porque se está cargando. Hasta que llegue a 13.5, 13.7, va a terminar la carga y se apaga el MOSFET de cargador de baterías. Pero en este punto ya estamos operando en normal. Si queremos revisar un equipo que está fallando, supongamos que nos dicen que no funciona en baterías, lo que tenemos que hacer es medir aquí voltaje con el equipo encendido y debemos de esperar alrededor de 13 a 13.5 volts de corriente directa. Si le colocamos aquí una carga, por decir de 100 watts, y supongamos que esta batería es de 12 volts, 9 ampere-hora. Con una carga de 100 watts, de acuerdo a la hoja de datos de la batería, nos debería de durar
en baterías por 30 minutos. Si hacemos esa descarga y dura un tiempo menor o igual a 15 minutos, la batería no sirve. Lo ideal es que debe estar de 20 a 30 minutos el respaldo con una carga de 100 watts. Así de sencillo podemos probar la batería. Ahora, si nos duró 2 minutos, 1 minuto, claramente nos damos cuenta que la batería no funciona y hay que reemplazarla. Habrá casos en los que queremos hacer una prueba de respaldo y no dura nada. Por eso necesitamos monitorear aquí el voltaje y observar si bajó rápidamente, se fue a cero o qué pasó. Si le colocamos la carga de 100 watts, encendemos el equipo, intentamos hacer el respaldo y el voltaje de 13.5, ¿verdad?, se va rápidamente a cero, seguramente indica que la batería no sirve. Pero supongamos que estamos monitoreando, tenemos los 13 volts, intentamos hacer un respaldo y permanece en 13 volts sin variar nada, el equipo no respaldó y el voltaje no bajó. Esto muy posiblemente nos indique que el inversor es el que no está funcionando, porque el voltaje de la batería no bajó. Posiblemente la batería está buena. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque el voltaje permanece en el mismo nivel, 13.5 volts, y sin embargo no respalda. Entonces, esto es un posible indicativo de que el problema está en el inversor. Yo les sugeriría que para más seguridad sustituyan la batería por una batería que ustedes sepan que funciona y vuelven a hacer la prueba. Si volvemos a obtener el mismo resultado, que el voltaje no baja nada, es muy posible que la falla esté en el inversor y hay que revisar los MOSFETs y sustituirlos si se encuentran dañados. En cortocircuito, generalmente los MOSFETs se ponen en cortocircuito. También hay un fusible de baterías que hay que revisar. Generalmente se encuentra en la tarjeta. De esa manera podemos revisar si el problema está en el inversor o en la batería. Si nos dicen que el equipo no respalda el suficiente tiempo o nada, y nosotros midiendo el voltaje de la batería está en 12 volts, con el equipo encendido, es posible que el problema esté en la etapa de cargador de baterías, porque el cargador de baterías tiene que encargarse de que me lo mantenga en 13.5 volts. Si yo no tengo los 13.5 volts con el equipo encendido normalmente, es posible que haya una falla en el cargador de baterías y generalmente la falla es el MOSFET. Yo generalmente lo que hago, no lo reviso, lo retiro y lo cambio. Si con eso se corrigió, el problema era el MOSFET. Ya si aún cambiando el MOSFET no se corrige el problema, es posible que el elemento que le da la señal al MOSFET, puede ser una compuerta, puede ser algún circuito integrado, posiblemente es el que tiene el problema y no tanto el MOSFET. Pero habría que rastrear de dónde viene el disparo hacia el MOSFET. Entonces es muy fácil. Si el voltaje no me lo está dando en 13.5 volts, sino que están en niveles menores, es posible que haya un problema en el cargador de baterías. Y generalmente es el MOSFET. A veces nos llegan equipos que dicen yo lo enciendo y no me entrega voltaje a la salida. Pudiera ser que la etapa de regulación de voltaje no funcione y no pueda cerrar ninguno de los 3 relevadores. Y por lo tanto no puede entregar voltaje a la salida. Hay una prueba que se puede hacer, es intentar encender el equipo en baterías. Y si enciende en baterías ya, con eso nos damos cuenta. Si nos entrega voltaje a la salida, con eso nos damos cuenta que la batería está buena, que el inversor funciona, que el transformador funciona. Y ya nada más nos queda la etapa de regulación de voltaje como la posible causa.
¿Cómo la reparamos? Pues son 3 relevadores que hay que revisar. Se retira el relevador y por fuera se le alimenta el voltaje de la bobina y se prueban los contactos que todos funcionan. El relevador que encontremos malo se cambia. Entonces, la etapa de regulación de voltaje es muy sencilla de reparar. Puede ser un relevador generalmente. Y en sí, esa es toda la operación del equipo. La mayoría de las fallas son de el regulador de voltaje, la batería, el inversor. Generalmente las fallas llegan a ese punto. Otro tipo de fallas que hemos encontrado es en la etapa EMI. La etapa EMI, como trae unos varistores o los llamados MOV, en ocasiones estos se queman y a veces incluso dañan venas de la tarjeta. Entonces, cuando encontremos varistores dañados, como les digo, puede que haya más. A lo mejor hay otro por aquí. A lo mejor hay otro de la línea a tierra. Puede que haya más. Entonces, si encuentran varistores dañados, se va a ver porque generalmente está quemado. Yo les recomiendo que los cambien todos. Cada uno pudieran ser diferentes, entonces hay que ver exactamente qué número de parte es cada uno y reemplazarlo por uno de las mismas características. Esa sería una falla en la etapa EMI que en ocasiones nos abre venas de la tarjeta y a lo mejor ya no pasa la corriente. Entonces tenemos que observar todo eso para restaurar las venas dañadas. Sería otra falla típica en los UPS interactivos. Como verán ya con este diagrama de potencia, se entiende mucho mejor las etapas del equipo, su funcionamiento. Nos es bastante útil para poder diagnosticar y reparar el equipo. Como siempre les pido, no se olviden de darle like al video.